todos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, ¿no ve? Entonces, nos tocaría terminar con la unidad, bueno, empezar con la unidad número 5, ya para después, ya que estén listos, hasta esta unidad va a entrar lo que es el segundo parcial, ¿ya? Si se fijan en la plataforma, en la parte donde dice práctica, también ya les he dejado 2 videos, para los cuales les voy a dar un trabajo también. Como esta evaluación también va a ser virtual, entonces les voy a dar un trabajito para que hagan en sus casas, ¿ya? ¿Han visto el video? ¿Los videos que he puesto? ¿O no han visto? Doctor, yo no los he visto, pero el día de hoy los revisaré. Ya, sí. En la parte donde dice práctica he dejado 2 videos, 2 videos, en los cuales les indico, creo, los tipos de películas radiográficas que hay y las posiciones. Después en el segundo video están las posiciones en las que tienen que colocar a su paciente, etcétera, etcétera, para que ustedes vayan familiarizándose un poco más con lo que hemos estado avanzando, especialmente en la unidad 4. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar entonces con esta unidad que es acerca de las características de la imagen radiográfica, ¿ya? Eh, Ustedes ya saben que por qué está compuesta una película, ya saben cómo está compuesto el paquete radiográfico, ya saben cuáles son las radiografías intra y extraorales, etcétera, etcétera. Entonces, ahora nos toca hablar de las características de la imagen. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en una imagen radiográfica, específicamente en estas radiografías periapicales? Dentro de esta unidad vamos a dividir en 2 temas, ¿ya? El primer tema que es las características visuales de la imagen. En un segundo tema vamos a hablar de las características geométricas de la imagen. Pero el día de hoy vamos a avanzar todo esto que es acerca de las características visuales de la imagen. Dentro de las características visuales podemos decir que tenemos 2 que son las más importantes, ¿ya? Aunque son más, pero dentro de las 2 más importantes están la densidad y el contraste. No se olviden que estamos hablando de las características visuales, de lo que nosotros podemos observar. Entonces, las principales, densidad y contraste. Pero también hay otras características, las cuales debemos también considerar, como ser la rapidez y el moteado radiográfico. Características de la imagen dental. La radiografía se presenta como una imagen en blanco y negro o con varias tonalidades de gris, así como lo que ven en el fondo. Al observar en una fuente de luz, la zona más oscura que se ve negra, la zona más oscura se ve negra y la zona más clara se ve en tonalidades más blancas, ¿ya? Estas zonas negras y blancas se describen mediante los términos radiolúcido y radioopaco. Acuérdense bien de esos 2 términos porque son terminologías que ustedes van a utilizar a lo largo de su vida profesional. Radiolúcido y radioopaco, que vamos a ir hablando más adelante del concepto de cada uno de estos. Entonces, podemos decir que la imagen radiográfica, dentro de lo que nosotros podemos observar o visualizamos, podemos ver que esta radiografía que vemos en la imagen se ve en tonalidades de blanco y negro o diferentes escalas de grises. No podemos observar, bueno, aunque ahora ya hay algunos equipos, ¿no?, que ya nos pueden observar inclusive con diferentes colores, digamos, las radiografías, pero esa es otra tecnología. La tecnología básica que nosotros utilizamos de rayos X es esta, la cual vamos a observar las radiografías en tonalidades de tonos de negro y blanco o escala de grises. Y para eso, nosotros vamos a observar cuando ponemos nuestra radiografía en un negatoscopio o en una fuente de luz,
Observamos las zonas más oscuras, las vemos color negro. Las zonas claras las vemos o las relacionamos con el color blanco. Hola, ¿me escuchan bien? ¿O está entrecortado? Sí, doctor, se Doctor, se le escucha bien. entiende, pero Ya. de repente se escuchan unos ruidos. Ya, perfecto. Sí, me avisó que mi internet estaba de baja calidad. Entonces, nosotros estamos de acuerdo hasta aquí, ¿no ven? Vemos una radiografía en tonos grises o blanco y negro. Esas zonas negras y blancas que vemos en la radiografía, para describirlas, vamos a utilizar estos dos términos, radio lúcido y radio opaco. Y cuando hablamos acerca de radio lúcido, nos referimos a el área de la radiografía procesada que se observa de color negro u oscuro, ¿ya? Carecen o tienen de muy poca densidad los objetos que nosotros estamos atravesando con estos rayos X, lo cual permite precisamente el paso de estos rayos con poca o ninguna resistencia. Los objetos menos densos absorben poco los rayos X, los dejan atravesar y producen una imagen oscura. Por ejemplo, el espacio de aire que permite el paso de los rayos X se puede observar en tonos radiolúcidos. Para que entiendan mejor, nosotros tenemos una radiografía, como la que ven en la imagen. Todo lo que ustedes vean en color oscuro o negro es radiolúcido, ¿ya? Como ven en la flechita, radiolúcido. Y todo lo que ven en tonalidades blancas o claras es radiopaco, ¿ya? Un poco causa confusión eso a un principio, pero ustedes ya se van a ir acordando. ¿Por qué es radiolúcido? O sea, el mismo nombre nos indica, radiolúcido. ¿Por qué? Porque son objetos o sustancias de poca densidad o que están llenos de aire o carecen, en este caso, hablando netamente de la cavidad oral, carecen de densidad. O sea, eh, ¿cómo les explico? O sea, están rellenos de tejido blando, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, como dice aquí, radiolúcido es el área que se observa negra u oscura, ¿ya? Son los objetos que carecen de poca densidad, como por ejemplo, nosotros vemos aquí radiolúcido que está la cámara pulpar, es esta de aquí, ¿no ve? Podemos observar en radiolúcido la cámara pulpar, los conductos radiculares, los observamos radiolúcidos. Pero el esmalte, fíjense, el esmalte de este segundo molar se ve sumamente radiopaco, es decir, color blanquecino, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cámara pulpar ofrece poca resistencia a los rayos X, obviamente, porque es un tejido blando, ¿me entienden? Entonces el rayos X lo que hace es atravesar sin ninguna obstrucción, con gran facilidad, atraviesa todos esos tejidos. Entonces se nos produce esta imagen radiolúcida, una imagen oscura de color negro, ¿ya? Eso es radiolúcido. Eso significa radiolúcido. Siempre ustedes que observen una imagen, la van a describir. Aquí podemos observar una imagen radiolúcida, la cual tantos. También podemos observar el esmalte en tono radiopaco, la dentina también radiopaco, o sea, así van a ir explicándome ustedes después la radiografía o la interpretación radiográfica. ¿Y qué es radiopaco? Todo lo contrario. Radiolúcido, oscuro, radiopaco, blanco, opaco, ¿ya? Es la región de la radiografía que se visualiza en color blanco o en tonalidades más claras. Las estructuras que absorben y resisten el paso de haz de rayos X por ser más densas. Por lo tanto, los objetos más densos absorben mucho más los rayos X, generando una imagen en color blanco, como por ejemplo el esmalte, la dentina y el hueso que está reteniendo las piezas dentarias. Entonces, digamos que, como dice aquí, son estructuras que absorben y resisten el paso de haz de rayos X.
¿La dentina ustedes creen que absorbe y resiste el paso de los rayos X? Claro que sí. Y si yo tuviera una obturación con amalgama, por ejemplo, en cualquiera de estas piezas dentarias, la veríamos radiopaca o radiolúcida. Si es un metal, lo veríamos totalmente radiopaco, totalmente blanco, 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 blanco. Es por eso también el motivo que nosotros le pedimos a nuestros pacientes que se retiren los aretes, por ejemplo, las señoras, ¿ven? Los aretes, las cadenas. Si tuviera una placa de cromo y cobalto, por ejemplo, en su boca, una placa metálica removible, le pedimos también que se la retire. ¿Por qué? Porque el metal es demasiado denso, absorbe demasiado la energía. Entonces, no nos permitiría ver las piezas dentarias en caso de que estuviera ahí, qué sé yo, un arete o estuviera ahí la placa de nuestro paciente. Absorbe demasiada energía, entonces la vemos extremadamente radio opaca la imagen. ¿Ya? Entonces, espero que quede claro esto. Radio lúcido es color oscuro, color negro. Todo lo que vemos negro en la radiografía es radiolúcido, como por ejemplo la cámara pulpar y los conductos radiculares. ¿No ven? Y radiopaco es todo lo que observamos en tonalidades más claros, en tonalidades más claras, perdón, o el de color blanco. ¿Ya? Como por ejemplo el esmalte, que es súper radiopaco. Como es más denso, el esmalte lo vemos más radiopaco. La dentina la vemos menos radiopaca, pero sigue siendo radiopaco. ¿Eh? Y el hueso también. La imagen radiográfica no debe ser ni muy clara ni muy oscura. La calidad de la radiografía está dada en función a las características visuales y geométricas, lo que les había dicho en principio. Tenemos características visuales, que son las que estamos hablando en este tema, y las características geométricas que hablaremos la siguiente clase. La radiografía ideal es aquella que nos va a proporcionar nitidez, imágenes con densidad y contraste adecuado, contornos nítidos, forma y tamaño del objeto adecuado. Todas estas son las características que debe tener una radiografía en condiciones normales e ideales, digamos, ¿no ve? Entonces, la radiografía que tiene que tener para que sea buena radiografía, tiene que ser nítida, imágenes con densidad y contraste adecuado, contornos nítidos, ¿no ve? No tiene que estar movida nuestra radiografía, forma y tamaño del objeto, en este caso las piezas dentarias, un tamaño adecuado, ni elongado, que es aumento de tamaño, ni escorzado, que es disminución de tamaño, ¿no? Que hemos hablado en la anterior clase. Entonces, como estamos buscando estas características, nosotros vamos a hablar de las dos principales características visuales que tenemos, que hemos empezado hablando de eso. ¿Cuáles son las principales características visuales de la imagen? Densidad y contraste, ¿no ven? Entonces, vamos a hablar ahora de la primera, que es densidad, ¿no ven? Densidad. Fíjense lo que les decía hace rato, cambiando de tema un poquito. Fíjense lo que les decía. Miren las obturaciones cómo se ven. En un tono radio opaco, fíjense, por oclusal. Los materiales dentales que nosotros utilizamos, ya sean protectores cavitarios, bases cavitarias, o los materiales que utilizamos para la restauración, como ser las resinas, las amalgamas y demás, tienen las características, tienen dentro de sus características principales que son demasiado radioopacas, precisamente para que nosotros podamos determinar mediante las radiografías si está o no restaurada esa pieza dentaria. Los materiales que utilizamos para hacer tratamientos de conducto, por ejemplo, también tienen la obligación de ser radiopacos, porque si no, no nos daríamos cuenta si la pieza dentaria está obturada o no. ¿Ya? Pero bueno, hablamos ahora de la densidad. ¿Qué es la densidad? Es la negrura u oscuridad total de una radiografía. Es decir, el grado de oscurecimiento global que ésta presenta. Después de ser procesada o revelada nuestra radiografía,
los granos de haluro de plata, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Que son los que reaccionan al momento de revelar nuestra radiografía. Se transforman en granos de plata metálica. Estos dan un aspecto negro a la radiografía. El resultado de la exposición y del revelado es el oscurecimiento de la película. La radiografía con densidad adecuada nos permite observar áreas, espacios de aire, que se van a ver en tonalidades negras. ¿Qué van a ser? ¿Cuáles son los espacios de aire de color negro? Radiolúcidos, ¿no ve? Esmalte, dentina y hueso en tonalidades blancas. ¿Cuáles son las tonalidades blancas? Radio opacas. Y el tejido blando, que no es ni muy denso ni muy espacio de aire, digamos. Entonces ya se ve en tonalidades grises. Entonces, cuando hablamos de la densidad, ¿cómo les explico? Es el grado de oscurecimiento de nuestra película radiográfica, ¿ya? Si se dan cuenta, cuando habíamos hablado del tema del paquete radiográfico, no ve que abrimos a la luz natural, abrimos, imagínense, para observar, para ver cómo es adentro, a la luz natural. Si abrimos nuestro paquete radiográfico, se van a dar cuenta que tenemos dentro del paquete radiográfico una lámina de plomo, un protector interno, ¿no ve? De color negro, y ahí está la película radiográfica. Si ustedes la sacan a la luz natural, la película radiográfica no es negra. Tiene un tono medio especial, digamos, medio gris, medio blanco. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tomamos la radiografía. Esa radiografía nosotros la revelamos, colocamos dentro de una cámara de revelado. Y en ese momento, los granos de haluro de plata que hemos hablado anteriormente en la composición de la película, como que reaccionan con estos reveladores, con estos líquidos reveladores. Reaccionan y convierten a estos granos en plata metálica, lo cual oscurece nuestra placa radiográfica, nuestra película radiográfica. Entonces, esa es la densidad. Es el grado de oscurecimiento que presenta en general nuestra película radiográfica. Como resultado, vamos a obtener una película radiográfica en un tono oscuro, negro, así como ustedes la conocen. ¿No ve? Cuando tenemos una densidad radiográfica óptima, podemos observar los espacios de aire. ¿Cuáles son los espacios de aire? Como por ejemplo aquí vemos, este espacio negro de aquí es un espacio de aire. ¿Por qué? Porque aquí viene la mejilla, no viene nada más. Podemos observar también la cámara pulpar y los conductos dentarios en color negro. ¿Ven? Entonces esa es la densidad. El esmalte, la dentina y el hueso lo vemos en tonalidades más blancas, como dice aquí. Y el tejido blando lo vemos en tonos grises. Fíjense, este es el tejido blando, como por ejemplo la encía. Fíjense la encía. Viene recorriendo aquí por encima de este tercer molar. Fíjense. Viene por encima. Esa es la encía, que no la vemos ni muy radiolúcida ni muy radiopaca. ¿Ya? Entonces es un tono medio gris. Esa es la densidad. ¿Y cuáles son los factores que influyen para que nosotros obtengamos una mejor densidad? Entre los primeros factores tenemos a la exposición o el tiempo de exposición que nosotros vamos a utilizar para una determinada pieza dentaria. La densidad, como dice aquí, está dada por el número de fotones absorbidos por la emulsión. Por lo tanto, el aumento de cualquiera de los factores como el miliamperaje y el kilovoltaje o tiempo de exposición aumenta la densidad. Los procedimientos de revelado también influyen. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos van a ayudar a tener una densidad adecuada a nuestra película radiográfica? Hemos hablado anteriormente, ¿no ve? Del miliamperaje, del kilovoltaje y del tiempo de exposición. En estas máquinas antiguas, ustedes tenían que ir regulando el miliamperaje, el kilovoltaje y el tiempo de exposición para cada pieza dentaria. Pero en las máquinas actuales ya viene todo programado, como les había dicho. Pero, por ejemplo, si digamos yo voy a tomar una pieza 21, ¿cuál es la pieza 21? Es el incisivo central superior izquierdo, ¿no ve?
Entonces, se ubican que ese dientecito es un diente uniradicular, no tiene mucho espesor, entonces seguramente vamos a utilizar menor tiempo de exposición, pero para un molar, por ejemplo, para un segundo molar, una pieza 27, imagínense, entonces vamos a necesitar mayor tiempo de exposición. ¿Para qué? Porque si utilizamos el mismo tiempo de exposición que para una pieza anterior, nuestro molar va a salir con una imagen gris, no va a salir con un oscurecimiento adecuado, es decir, con una mala densidad, digamos, de la imagen. Entonces, para las piezas que son de mayor tamaño, de mayor grosor, entonces, que requieren mayor densidad, vamos a aumentar nosotros el miliamperaje, el kilovoltaje y el tiempo de exposición. Como dice aquí, los procedimientos de revelado también van a influir, pero de eso vamos a hablar más adelante. O sea, ¿qué procedimiento podría influir en el revelado? Que los líquidos reveladores estén más nuevos o estén ya bastante usaditos, digamos. Entonces, el tiempo que utilizamos. Son varios factores los que influyen en que nosotros obtengamos una densidad adecuada. Pero lo que quiero que entiendan es esto, que nosotros al aumentar cualquiera de los factores, como ser el miliamperaje, el kilovoltaje o el tiempo de exposición, vamos a aumentar la densidad o el grado de negrura de nuestra película radiográfica. Otro factor que va a influir es el grosor del sujeto. Cuanto más gruesa sea la constitución del paciente, existirá mayor atenuación de las de rayos X. Como resultado, la radiografía tiene menos densidad y es más clara. Un ajuste en los factores de exposición compensa las variaciones de tamaño. Entonces, este es otro factor que afecta a la densidad. El grosor del paciente. En pacientes que son un poquito más gorditos, tal vez tenemos que utilizar mayor tiempo de exposición, por ejemplo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque en los pacientes, y eso ustedes se van a dar cuenta en la parte práctica. Cuando el paciente es un poquito más gordito, ustedes programan el tiempo de la exposición, digamos, ponen la pieza dentaria en el equipo de rayos X y su radiografía les va a salir en un tono un poquito más claro, no les va a salir una radiografía tan oscura. Eso es por el grosor del sujeto. Entonces, tal vez deberíamos, eh, qué sé yo, si voy a sacar, les vuelvo a poner el mismo ejemplo, si voy a sacar una pieza anterior, entonces puedo programar un poquito más de tiempo, tal vez como si fuera un premolar, digamos. Entonces, ¿para qué? Para que haya mayor cantidad de miliamperaje, kilovoltaje y mayor tiempo de exposición. Densidad del objeto también es importante. La densidad del objeto. Cuanto más denso sea el objeto, existirá mayor atenuación de las de rayos X que atraviesa dicho objeto. Las estructuras propias de la cavidad oral, de acuerdo a su densidad, se presentan en el siguiente orden. Esmalte, que es el más radiopaco y el que es más denso, digamos, y el que absorbe, por lo tanto, mayor cantidad de energía de los rayos X, el esmalte. Después viene la dentina, después viene el cemento, después viene el hueso, después viene el músculo, la grasa y el aire, por último, que es totalmente ¿cómo es? Radiolúcido, ¿ya? Entonces, en ese orden vamos dentro de la cavidad bucal. Lo que les había dicho hace un momento, o sea, un incisivo central no va a ser igual de denso que un segundo molar, por ejemplo. ¿Ya? O sea, entonces hay que tomar en cuenta la densidad del objeto, como dice aquí, ¿ya? Del objeto. Fíjense ahí las restauraciones, se ven sumamente densas, se ven sumamente blancas, sumamente radioopacas. Fíjense, las restauraciones en este premolar, fíjense cómo brillan, prácticamente brillan. Estas deben ser restauraciones de amalgama prácticamente, porque el metal se observa de esa manera, súper radiopaco. Pero después, dentro de las condiciones normales, estructuras normales de la cavidad bucal, desde lo más radiopaco hasta lo más radiolúcido va en este orden. Esmalte, dentina, cemento, hueso, después ya vienen los radiolúcidos, músculo, grasa y aire.
La segunda característica visual de la cual vamos a hablar es el contraste, ¿ya? Es la diferencia existente de los grados de negrura entre dos o más áreas de una radiografía. Es decir, ¿qué es la diferencia de densidad entre distintas regiones? Una radiografía que tiene áreas muy claras y muy oscuras tiene contraste alto. Por lo contrario, la que tiene muchos tonos grises presenta contraste bajo, que es lo que se quiere en la radiografía, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de densidad es el nivel de negrura que tiene nuestra radiografía. Y cuando hablamos de contraste, es la diferencia que existe entre los grados de negrura, es decir, entre, por ejemplo, radiolúcido y radiopaco. Es la diferencia que hay entre esos dos, ¿ya? Me dejo explicar, ¿no ve? Entonces, como dice aquí, es decir, la diferencia de densidad entre distintas regiones. Factores que influyen en el contraste del sujeto. Primero, características inherentes del paciente, como ser también lo mismo, el grosor, la densidad, el número anatómico del material del paciente. Al aumentar cualquiera, se tendrá mayor absorción de fotones, al igual que las otras. El contraste de la película. Calidad inherente de la película, controlada por el fabricante. Esa no se puede modificar, ¿ya? Depende del fabricante. La calidad que tenga nuestra película nos va a determinar cómo va a ser también el contraste, digamos, de esta. Y lamentablemente la calidad no la podemos controlar nosotros, eso depende del fabricante. Pero también está el procesamiento, por ejemplo, o el revelado, lo que les he dicho, ¿no? En esas cajitas ustedes van a revelar, por ejemplo, sus radiografías. Un aumento de tiempo de revelado o de la temperatura de los líquidos produce una radiografía con mayor contraste, ¿ya? Un aumento de tiempo, es decir, si yo en vez de dejar 30 segundos, dejo 45 segundos en el líquido revelador, mi película va a tener un mayor contraste, ¿no ven? Ahora, la temperatura también es un factor influyente. Ustedes ya se van a dar cuenta en la práctica. Cuando hay días fríos, cuando hace frío, nuestra película tarda más en revelar, tarda más en oscurecerse. Por lo tanto, el contraste va a ser más bajo. En cambio, cuando hace calor, nuestra radiografía se revela más rápido de lo que esperábamos en realidad. Y por lo tanto el contraste también va a ser mayor, ¿ya? Energía e intensidad de las. Cuando aumentamos nosotros el kilovoltaje a los kilovoltaje máximo, como dice aquí, cuanto más alto sea el kilovoltaje, menos contraste tendrá la radiografía, presentando muchos tonos en colores grises. El miliamperaje de igual manera. Una modificación en el miliamperaje influirá en el contraste de la radiografía. A lo contrario de la anterior, que era la densidad, cuando aumentamos el kilovoltaje y el miliamperaje, tenemos mayor densidad, una mejor densidad. En cambio, hablando de contrastes, cuando cuando más alto es el kilovoltaje y el miliamperaje, presentamos muchos tonos en grises, no presentamos tanto esa diferenciación que es el contraste entre tonos muy oscuros y muy claros. Esas radiografías lamentablemente no nos sirven, no nos son útiles. Necesitamos un contraste neutro, que no sea ni muy oscuro ni muy claro, que sean tonalidades un poco más grises. Niebla y dispersión. Niebla, ¿qué es la niebla? Aumenta la densidad de la imagen, causada por una luz de seguridad inadecuada, almacenamiento de película a temperaturas excesivas y revelado con temperatura alta o en demasiado tiempo de revelado. La radiación dispersa también nos produce esta niebla y dispersión.
Si la produce, se ve afectada, se presenta un oscurecimiento global donde se pierde el contraste. Entonces, la niebla y la dispersión es otro factor también que nos afecta a obtener un buen contraste de nuestras películas radiográficas. Y dentro de las otras características visuales que obtenemos, también tenemos que hablar de la rapidez. ¿No ve? Las más importantes serán la densidad y el contraste. Pero también hay otras dos, que es la rapidez y el moteado. ¿No ve? Entonces, cuando hablamos de la rapidez, es la calidad de radiación y tiempo de exposición que se necesita para obtener una imagen radiográfica con densidad normal. Está determinada por qué? Por el tamaño de los cristales de haluro de plata. Mientras más grandes y mayor cantidad estén los cristales de haluro de plata, más rápido va a reaccionar a los revelados. ¿Ve? Entonces, por eso está determinada la rapidez. El grosor de la emulsión, la presencia de tinciones radiosensibles especiales que vienen en algunas películas que son de rapidez acelerada, digamos, ¿ya? Vienen con tinciones especiales. Una película rápida también requiere menos exposición a la radiación debido a los tamaños de cristales de haluro de plata. Vuelvan a conectarse, chicos. Nos faltan unas cuantas radiografías, unas cuantas diapositivas, pero ¿ya? Vuelvan a conectarse al mismo link.